Lo que vas a escuchar en los próximos minutos explica por qué este debate está dando tanto que hablar. Presta atención y quédate hasta el final, porque hay un momento que cambia por completo el sentido de todo lo que ocurrió después. Miren, es realmente preocupante, pero si nos fijamos bien, al señor Feijóo el subconsciente le jugó una mala pasada el otro día. Me parece que es un asunto extremadamente grave, y sinceramente, considero que debería retractarse aquí mismo. Hace un momento recordaba cómo el señor Aznar nos terminó arrastrando a un conflicto bélico que no solo generó una enorme inseguridad, sino que desembocó en atentados por toda Europa donde perdimos a más de 150 compatriotas. Usar la memoria de las víctimas con fines políticos es, objetivamente, una mezquindad. Precisamente la misma semana en la que se conmemoraba el aniversario del 11 de marzo en nuestro país, podrían haber tenido la decencia de esperar al menos 7 días, el señor Feijóo decidió publicar el siguiente mensaje en redes sociales, y cito de forma literal. El presidente Aznar lideró un triunfo que transformó el rumbo de nuestra nación. Un proyecto que consolidó nuestra reputación internacional y probó que podíamos aspirar a metas más altas. Pues miren, en parte coincido con esa afirmación. Aquella etapa demostró a la ciudadanía que efectivamente se podía aspirar a algo mejor, y por esa misma razón, los españoles decidieron retirar al Partido Popular del Ejecutivo para confiar la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, quien no dudó en retirar a nuestras tropas y sacarnos de aquella intervención ilegal en Irak. Por otro lado, vemos al señor Abascal intentando curarse en salud antes de tiempo. Se anticipa diciendo que cuando suba a esta tribuna, le voy a achacar asuntos que la prensa ha publicado sobre su formación. Miren, yo no voy a actuar como abogado defensor del Partido Popular, pero lo que es evidente es que las presuntas tramas de corrupción que salpiquen a Vox son responsabilidad exclusiva de su líder y de su organización, no de otros partidos. Resulta llamativo observar la dinámica parlamentaria, donde siempre vemos al señor Hernando intentar hacerse notar desde el fondo. Parece que, al no tener demasiado protagonismo dentro de su propio grupo en el Senado, viene al Congreso buscando un poco más de atención. Pero volviendo a lo verdaderamente trascendental, señor Feijóo, ¿cuál es su postura real respecto a la crisis humanitaria en Gaza, Cisjordania y el Líbano? ¿Es usted consciente de que el gobierno de Netanyahu está arrasando poblaciones enteras y forzando el desplazamiento masivo de miles de familias? Esto no es una apreciación personal, lo ha llegado a verbalizar el propio ministro de Defensa israelí al anunciar la ocupación del 10% del territorio libanés con el objetivo explícito de devastarlo, volverlo inhabitable y tomar su control. La posición del señor Abascal al respecto la tenemos clara todos. Su estrategia ha sido viajar allí para fotografiarse con Netanyahu y dejarse llamar compañero de armas. Sin embargo, de la principal fuerza de la oposición, se esperaría una postura firme y coherente, porque el verdadero patriotismo consiste en eso, señorías, en acatar el derecho internacional, garantizar los derechos humanos y plantar cara ante cualquier flagrante injusticia. Tampoco nos ha quedado nada claro si su grupo va a apoyar la aprobación del Real Decreto Ley o si van a arrimar el hombro. Para justificarse emplean argumentos bastante inverosímiles. Tan solo un día antes, el ministro de Relaciones con las Cortes recibía un escrito firmado por la portavoz del Grupo Popular, en lo que parecía una maniobra coordinada con su discurso, donde nos solicitaban formalmente frenar la convalidación y abrir una negociación previa. Sin embargo, usted se sube aquí a sostener justo lo contrario, recriminándome que llego tarde con la batería de medidas. ¿Podría aclararnos si su postura es la que defiende usted o la que firma su portavoz? Resulta llamativo que el señor Feijóo pretenda atribuirse el mérito sosteniendo que estas iniciativas fiscales son de su autoría y que nos hemos limitado a copiarle. Conviene refrescar la memoria. Cuando ustedes estuvieron al frente del gobierno durante la guerra de Irak, no plantearon sobre la mesa ni un solo paquete de rebajas tributarias. La realidad de la gestión pública nos demuestra de forma sistemática que la reducción de la presión fiscal sobre la clase trabajadora y las familias de rentas medias la promueven los ejecutivos de progreso, no las fuerzas conservadoras. Lo que suele hacer la derecha cuando accede al poder es recortar la carga tributaria a los grandes patrimonios y a las corporaciones con mayores beneficios. Para que conste en acta con cifras objetivas, desde que asumimos la responsabilidad de gobierno, este ejecutivo ha aliviado la carga fiscal del conjunto de la ciudadanía en más de 38.000 millones de euros. ¿Saben cuánto redujeron ustedes esa presión fiscal cuando gobernaban? Absolutamente nada. 0 euros. De hecho, durante la etapa del señor Rajoy se ejecutaron hasta 137 subidas de impuestos de forma consecutiva. Incrementaron el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades, el IBI, la fiscalidad sobre el alcohol y el tabaco, y no podemos olvidar que firmaron el mayor incremento sobre los carburantes de toda nuestra historia reciente. Por todo esto, les pido que dejen a un lado los discursos efectistas y nos centremos en lo sustancial.
Si de verdad se consideran un partido con vocación de Estado, digan con claridad a los españoles si van a convalidar estas medidas en la votación. Y ya que abordamos esta materia, cabe preguntarse qué van a hacer las administraciones autonómicas dirigidas por el Partido Popular. ¿Tienen previsto mover un solo dedo para amortiguar el impacto económico de este conflicto sobre la población? Conviene recordar que su formación gestiona los destinos de 12 de las 17 comunidades autónomas de este país, instituciones que recaudan nada menos que el 40% de los tributos de toda España. ¿Van a aplicar deducciones temporales en los tramos autonómicos? ¿Van a activar transferencias y ayudas directas para proteger a las familias, a los autónomos y a las pequeñas empresas? ¿O van a quedarse cruzados de brazos esperando a que sea el gobierno central el que resuelva la situación? Porque en aquellos territorios donde gobierna o participa el Partido Socialista, la respuesta pública ya está en marcha. En el País Vasco, como recordaba anteriormente la portavocía del PNV, se ha puesto en marcha un plan de choque industrial dotado con más de 1.000 millones de euros. En Navarra, se ha convocado de urgencia al Consejo Económico y Social para articular liquidez directa. Y en Cataluña se ha aprobado de inmediato un paquete con 40 medidas concretas y un fondo inicial de 400 millones. Sin embargo, sabemos perfectamente cuál va a ser la actitud de los gobiernos autonómicos del PP, porque es el patrón que repiten siempre. Basta recordar lo ocurrido cuando 6 de sus ejecutivos regionales exigían bajadas masivas de impuestos, pero en el momento en que este gobierno redujo el IVA para paliar los efectos derivados de la guerra en Ucrania, salieron en tromba a exigir compensaciones económicas al Estado, alegando que esa rebaja fiscal reducía la recaudación de sus arcas autonómicas. Es exactamente el mismo comportamiento incoherente que observamos cuando me reprochan la prórroga de los presupuestos generales. Ocurre con el señor Mañueco en Castilla y León. Con la señora Guardiola en Extremadura o en Aragón. Les pediría un poco más de rigor y de trabajo en sus intervenciones, señor Feijóo. Sustenten sus críticas sobre datos reales y no sobre argumentos tan fácilmente desmontables. Para tranquilidad de la ciudadanía, es necesario dejar claro que estos presupuestos prorrogados están plenamente capacitados para hacer frente a las incertidumbres económicas actuales. De hecho, con estas cuentas, estamos destinando hoy un 28% más de recursos a la protección del estado del bienestar que en el año 2018. Invertimos un 29% más en la sanidad pública, un 107% más en el sistema educativo, un 53% más en la promoción de la cultura, un 151% más en investigación, desarrollo e innovación, y un 118% más en políticas de inclusión y protección social. Y si hablamos de atención a la dependencia, la consigna es clara: exijan a sus gobiernos regionales que aporten la financiación que les corresponde para sostener el sistema. El señor Feijóo ha vuelto a sacar a relucir el tema del dogmatismo climático y su habitual fijación con la energía nuclear. Nuestra postura sobre las centrales nucleares ha sido clara siempre. Si no representan un impacto económico negativo para las familias a través de subvenciones o exenciones tributarias, y si garantizan de forma estricta la seguridad del suministro y la protección de los ciudadanos, estamos dispuestos a dialogar con las empresas del sector. Sin embargo, en las condiciones actuales, esas premisas no se cumplen. Lo que resulta insostenible es que vuelva a cuestionar el despliegue de energías renovables que hemos ejecutado durante estos años. Es precisamente gracias a esta estrategia de transición ecológica, al impulso de la generación limpia y a la aplicación de la solución ibérica, por lo que nuestro país ha podido amortiguar la escalada del mercado energético durante este periodo de inestabilidad internacional. Fíjense en la diferencia. Mientras la semana pasada la cotización de la electricidad en España se situaba en los 35 euros por megavatio hora, en Alemania alcanzaba los 110 euros y en Italia escalaba hasta los 150 euros. Este margen competitivo no es fruto del azar, sino del elevado peso de la energía eólica y fotovoltaica en nuestro mix. En los 7 años que llevamos al frente de la gestión pública, la potencia renovable instalada ha crecido un 150%. En contraste, durante la etapa del señor Rajoy, además de imponer trabas como el impuesto al sol, la capacidad instalada apenas creció un escaso 3%. Si hubiéramos mantenido el modelo energético de la etapa anterior, hoy estaríamos soportando costes energéticos superiores a los 110 o 150 euros por megavatio hora. Apostar por las renovables no es dogmatismo ideológico. Es pragmatismo y eficiencia económica, y se lo digo con absoluto respeto, señor Feijóo. La política nacional le viene grande, le queda distante o ambas cosas a la vez, y ninguna de las dos beneficia a la ciudadanía española.
Por su parte, el señor Abascal ha decidido ausentarse del debate excusándose en que se usarían informaciones periodísticas sobre la contabilidad de su organización. Sin embargo, conviene recordar que los señalamientos más graves sobre el uso de los fondos de su partido no provienen de rivales políticos, sino de declaraciones públicas de sus propios compañeros de filas. Resulta irónico ver a quien se postulaba para regenerar la vida pública verse envuelto en acusaciones vertidas por cargos de su propio entorno. El ex vicepresidente de Castilla y León, el señor Gallardo, llegó a afirmar públicamente que el líder de Vox percibía ingresos de forma irregular y que la formación corría el riesgo de convertirse en un plan de pensiones privado para su cúpula. En esa misma línea, el señor Espinosa de los Monteros señaló que la estructura económico-financiera del partido se había vuelto un entramado opaco y cuestionable, y el señor Ortega Smith, cofundador de la formación, declaró abiertamente que su cese se produjo tras negarse a avalar determinados comportamientos y conceptos de facturación dentro de la organización. ¿A qué tipo de prácticas financieras y justificantes de gastos se refería exactamente? Gracias a los datos aportados por antiguos miembros de su propia directiva, hoy sabemos que se habrían derivado hasta 2,5 millones de euros desde la Fundación Disenso hacia las arcas operativas bajo el control directo de su dirección. Es comprensible que ante semejante cúmulo de informaciones, el señor Abascal prefiera no estar presente en este pleno. A todo esto se suma que jamás obtuvimos respuesta cuando cuestionamos en esta Cámara las retribuciones de su red de asesores. Es de dominio público que consultores cercanos a su entorno más íntimo perciben salarios que rondan los 27.000 euros mensuales. Si un asesor de la organización ingresa semejante cifra cada mes, la pregunta que cae por su propio peso es ¿cuánto percibe realmente la persona asesorada? Las evidencias se acumulan hasta tal punto que la formación acumula ya 3 investigaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas, sanciones que superan el 1.000.000 de euros por vías de financiación irregular y préstamos vinculados a socios internacionales por un importe de 9,2 millones de euros en pasadas campañas electorales. Incluso han llegado a reconocer que el 80% de su presupuesto para los comicios europeos de 2014 provino de fondos iraníes. Es paradójico que quienes ondean la bandera del patriotismo hayan convertido las siglas de su partido en una maquinaria de beneficio particular sustentada en la crispación. Frente a este constante discurso catastrofista sobre la situación del país, la realidad de los indicadores económicos ofrece un panorama bien distinto. España se ha consolidado como la gran economía de la zona euro, con mayor ritmo de crecimiento y avance en la productividad por hora trabajada desde el periodo de la pandemia, alcanzando un crecimiento del 2,8%. Al mismo tiempo, la senda de consolidación fiscal avanza con la reducción del déficit público hacia el entorno del 2,5%, la deuda mantiene un recorrido descendente y nuestro mercado laboral aportó la mitad de todo el empleo creado en la eurozona durante el último ejercicio. En el ámbito exterior, indicador clave de competitividad, mantenemos un superávit por cuenta corriente ininterrumpido desde hace una década, con proyecciones de la Comisión Europea que lo sitúan en el 2,7% para los próximos 2 años. Resulta contradictorio que se critique el estado de los servicios públicos, la sanidad o la atención a la dependencia, cuando los recortes más severos en estas materias se aplican en los territorios gobernados por las alianzas de la derecha. Bajo esta gestión, las comunidades autónomas cuentan con cifras récord de financiación. Reciben más de 170.000 millones de euros en entregas a cuenta, un 7,7% más que en el ejercicio anterior, y han dispuesto de 300.000 millones más que durante toda la etapa de administración del Partido Popular. A ello se suma la propuesta de quita de deuda autonómica que estas mismas regiones rechazan por puro cálculo partidista. En materia de cohesión social, la reforma laboral de 2022, la subida continuada del salario mínimo interprofesional y la recuperación del diálogo social han permitido incrementar el gasto medio por persona un 26% desde 2020 y casi triplicar la capacidad de ahorro media de los hogares respecto a 2018. Herramientas como el ingreso mínimo vital han contribuido directamente a reducir en un 30% la brecha de la pobreza, frente a la estigmatización constante a la que se ve sometido por parte de las fuerzas de la oposición. Por último, en lo relativo al sector primario, los datos desmontan cualquier acusación de abandono. Nuestro sector agroalimentario supera los 78.000 millones de euros en exportaciones, con un saldo comercial positivo superior a los 18.100 millones de euros, un 80% más que en 2018.
dando empleo a 1,3 millones de personas y vendiendo productos a 193 países. Para hacer frente a episodios climáticos adversos, la sequía y el encarecimiento de insumos derivado de conflictos internacionales, este gobierno ha movilizado cerca de 5.000 millones de euros en recursos extraordinarios. De esa cuantía, 1.380 millones corresponden a ayudas directas abonadas a más de 400.000 agricultores y ganaderos, sumados a 445 millones destinados específicamente a los afectados por emergencias climáticas recientes. Frente a la desinformación, el bloqueo sistemático en las votaciones parlamentarias y la ausencia de propuestas constructivas, este gobierno responde con datos objetivos, rigor en la gestión y un compromiso firme con la protección de la mayoría social de nuestro país.